Mi nombre es Aroa, y durante 7 años, mi vida en Madrid fue un cuadro de apariencia perfecta. Luis, mi marido, era el marco dorado que todo el mundo admiraba. Sevillano, encantador, con ese punto de gracia que hace que hasta el dependiente de la frutería le regale una naranja extra. Nosotros, la pareja joven con el piso en el barrio de Salamanca, las cenas en familia los domingos, las vacaciones previsibles pero cómodas en la costa. Esa tarde era otra más. Yo ordenaba papeles de la fundación benéfica de mi madre, una tarea sosegada. Él llegó del trabajo, con su olor a colonia cara y aire cansado. «Cariño, estoy en casa», anunció, colgando la chaqueta con precisión. «Hay salmorejo», dije sin levantar la vista. Lo hice fresco. Se acercó, me besó en la coronilla. Un gesto automático. «Eres un ángel». Todo era normal. Demasiado normal. Luego, durante la cena, ocurrió. Fue tan repentino que, de no estar esperándolo desde hacía meses, me hubiera pillado por completo desprevenida. Dejó la cuchara. Hizo un sonido extraño, ahogado. Llevó su mano derecha al pecho, con una lentitud teatral. Aroa, jadeó. Sus ojos se desenfocaron. «Luis, ¿qué pasa?». No respondió. Se desplomó hacia un lado, derribando el vaso de agua. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, un estrépito brutal en el silencio repentino. «Luis», grité, arrodillándome a su lado. Su respiración era agitada, forzada. Pero bajo mis dedos, buscando su pulso en la muñeca, lo sentí, fuerte y constante. Demasiado regular para alguien supuestamente inconsciente. La ambulancia llegó rápido. El hospital, un torbellino de luces frías y murmullos. Esperé en una sala de plástico azul, fingiendo temblores que ya no sentía. Recordaba sus llamadas telefónicas, de trabajo, a deshora, el perfume barato que una vez olí fue en su camisa, su repentina distancia en la cama. La grieta en el cuadro perfecto llevaba abriéndose desde hacía tiempo. Al final, un médico de cara grave me hizo pasar a un despacho. «Señora Valero, hemos hecho las pruebas pertinentes a su marido». «¿Qué tiene?», pregunté, apretando el bolso contra el pecho. Mi voz sonaba débil, perfecta. El médico dudó. «Es complicado. Los primeros indicios apuntan a un carcinoma. Una forma agresiva. Necesitamos más pruebas», pero hizo una pausa cargada. «Deben prepararse para lo peor». Asentí, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Eran reales. Lágrimas de furia, de desprecio, pero lágrimas al fin. Pasaron días. Luis estuvo, ingresado, para pruebas. Cuando volvió a casa, parecía haber envejecido 10 años. Se movía con pesadez, hablaba poco. La obra de teatro era impecable. Una noche, sentados en el salón, tomó mi mano. La suya estaba fría. «Aroa, tenemos que hablar». «Lo que sea, mi amor». Dejé mi mano inerte en la suya. Él respiró hondo, mirando al vacío, el retrato de la angustia. «No puedo hacerte esto. No puedo». «¿Hacerme qué?». «Arrastrarte a esto. A la enfermedad, al dolor, a la ruina». Su voz se quebró. Un quebranto estudiado. «He hablado con el médico. Las opciones son limitadas. Y caras. Muy caras. Todo nuestro ahorros, la empresa de mi familia, todo se iría en esto». Y al final, dejó la frase en el aire, llena de un significado trágico. Yo me quedé quieta, esperando. «Quiero divorciarme, Aroa». Ahí estaba. La jugada. La dejó caer con el peso de un sacrificio. ¿Qué dices?», susurré, abriendo bien los ojos. «Es por tu bien. Por tu futuro». Apretó mi mano, sus dedos como tenazas. «Si nos divorciamos, los bienes se separan. Tú podrías quedarte con tu parte, salvar algo. Mi deuda médica quedaría conmigo. Contigo estaría a salvo. Es lo único justo». El cinismo de sus palabras casi me hizo reír. Su deuda médica.
La deuda que no existía. Quería liquidar nuestro matrimonio, y de paso, aislar cualquier activo compartido antes de su nueva vida con quien fuera ella. No puedo abandonarte, Luis. Eres mi marido. Mi protesta sonó débil, como era debido. No me abandones. Su voz se elevó, llena de una emoción repentina. Era la primera vez que sonaba genuinamente apasionado en semanas. Ayúdame. Ayúdame haciendo esto. Déjame ir con algo de dignidad. No quiero que me veas desmoronarme. Bajó la cabeza. Por favor, Aroa. Es mi última voluntad. La última voluntad de un hombre sano. Tragué saliva, mirando nuestras manos unidas. La de él, que pronto firmaría papeles de boda con otra. La mía, que temblaba de una rabia glacial. No sé qué decir. Logré que mi voz sonara a punto de desintegrarse. No digas nada. Piensa. Pero piensa en tu vida. Se levantó, soltándome. Yo dormiré en el cuarto de invitados. No soy tu marido ahora. Ya no. Salió de la habitación, dejando atrás el aroma de su mentira. Me quedé allí, inmóvil, escuchando sus pasos alejarse. La grieta ya no era una grieta. Era un abismo. Y él acababa de saltar alegremente al borde equivocado. Al rato, me acerqué a la ventana que daba a la calle Serrano. Abajo, la vida de Madrid seguía, luces de coches, parejas paseando, el rumor de la ciudad. Respiré el aire frío de la noche. Muy bien, Luis, murmuré para mí, sin rastro de lágrimas ya. Juguemos. Los días que siguieron fueron una danza fría y precisa. Luis, habiendo lanzado su golpe maestro, se movía con una mezcla de pesar teatral y una urgencia apenas disimulada. Yo, por mi parte, me sumergí en el papel de la esposa deshecha. Dejé de recoger el salón, usé el mismo jersey varios días seguidos, y mis ojos siempre parecían ligeramente enrojecidos. Era un uniforme de duelo, y él lo compraba por completo. Una mañana, mientras fingía mirar por la ventana con expresión vacía, se acercó. Olía a una colonia diferente, más dulce y barata. No era la que yo le regalaba. Aroa, tenemos que avanzar con lo hablado. Su voz era suave, venenosa de piedad fingida. Por el bien de ambos. He contactado a mi abogado, Ramón. Es un buen amigo. Puede venir esta tarde. ¿Tan pronto? Murmuré, sin volverme. ¿No podemos esperar a los resultados de las próximas pruebas? Sentí, más que vi, su tensión. Los resultados no cambiarán el pronóstico, cariño. Solo alargarán la agonía. La mía, y la tuya. Es mejor hacerlo rápido, limpio. Puso una mano en mi hombro. Era una losa. Ramón ha preparado los papeles. Son estándar. Lo justo y equitativo. Justo y equitativo, las palabras resonaron en la habitación como un insulto. Asentí lentamente, con la barbilla temblorosa. Como tú digas. Ramón llegó a las 5. Un hombre de traje gris, con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Saludó a Luis con una palmada en la espalda, a mí con una leve inclinación de cabeza. Su maleté contenía nuestra sentencia. Nos sentamos a la mesa del comedor, el mismo lugar donde Luis había desfallecido. Ramón desplegó los documentos. Son los acuerdos de divorcio de mutuo acuerdo, explicó, con voz neutra. Dadas las circunstancias excepcionales, se propone una división simplificada. Luis renuncia a su parte sobre el piso, que queda a nombre exclusivo de Aroa. El coche común pasa a Luis, para sus desplazamientos médicos. Los ahorros conjuntos de la cuenta, vivir, se dividen al 50%. Luis asume todas las deudas presentes y futuras a su nombre. Miré los papeles. Era un expolio elegante. El piso tenía una hipoteca enorme. El coche tenía 3 años. Los ahorros de la cuenta, vivir, eran una miseria después de los últimos viajes de trabajo de Luis. Él se quedaba con su negocio familiar, que sabía en problemas, y con sus deudas, la ficticia médica y las muy reales de su empresa.
Yo me quedaba con una jaula de deudas y el título de la compasión. ¿Esto es lo justo, Luis?, pregunté, levantando la vista hacia él. Mis ojos debían parecer dos pozos de confusión y dolor. Él desvió la mirada, tocando la nuca. Es lo más limpio, Aroa. Tú te quedas con tu hogar. Yo me las arreglaré. Su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación rápida. Una foto de perfil diminuta, una mujer rubia riendo. Lo apagó de un manotazo, demasiado rápido. Perdón. Ramón carraspeó. Es un acuerdo pensado para protegeros a ambos en un momento difícil. Yo no entiendo mucho de estas cosas, susurré, derrotada. Si Luis dice que es lo mejor. Lo es, insistió Luis, su voz recuperando un tono firme. Confía en mí. Una última vez. Confía en mí, casi me atraganto con las palabras. Tomé la pluma que Ramón me ofrecía. Era pesada, fría. Firmé la primera página, luego la segunda. Mi nombre, Aroa Valero, trazado con una letra temblorosa y pequeña, como el de una niña asustada. Cada firma era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, pero también en el de su propia suerte. Él firmó después, con su rúbrica segura y amplia, la de un hombre cerrando un negocio ventajoso. Ramón recogió los documentos con una sonrisa satisfecha. Todo en orden. Los presentaré al juzgado mañana. El proceso, dada la naturaleza de mutuo acuerdo, será rápido. Se despidió y se fue. La puerta se cerró. Un silencio espeso llenó el piso. Luis suspiró, un suspiro largo y profundo que salía de lo más hondo de sus pulmones. No era un suspiro de dolor. Era el suspiro de un hombre que acaba de quitarse una mochila llena de piedras. Se estiró, y por un instante, menos de un segundo, su postura fue diferente. La espalda se enderezó, los hombros se relajaron. La máscara del enfermo agonizante se resquebrajó, dejando ver al hombre aliviado, casi eufórico, que había debajo. Fue un parpadeo, tan rápido que si no hubiera estado esperándolo, buscándolo, lo habría perdido. Luego, volvió a encorvarse ligeramente, llevándose una mano al pecho. Estoy agotado, dijo, con voz ronca. Voy a descansar un rato. Sí, descansa, dije, con voz plana. ¿Necesitas algo? No. Nada. Se dirigió hacia el dormitorio de invitados, pero no sin antes lanzar una última mirada hacia mí. Era una mirada rápida, de evaluación. La mirada de un hombre que comprueba que su trampa ha funcionado. Mis hombros aún temblaban levemente, mis ojos estaban bajos, fijos en la mesa vacía. Debí parecerle lo que él esperaba, un naufragio, un despojo. La puerta de la habitación de invitados se cerró. Esperé, contando mentalmente hasta 100. Luego, me levanté en silencio, me acerqué a la ventana que daba al patio interior. Desde allí, se veía una fina rendija de la calle lateral. Esperé unos minutos más. Luego, lo vi. Salió por la puerta de servicio, con un andar rápido y ligero, completamente opuesto al paso arrastrado de hacía unos minutos. No llevaba chaqueta, a pesar del frío. Se metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y se lo llevó a la oreja. Incluso desde la distancia, pude ver la sonrisa amplia, despreocupada, que iluminó su rostro. Habló animadamente, haciendo un gesto con la mano libre, como ahuyentando una mosca molesta. Como ahuyentando 7 años de vida común. Colgó, miró a su alrededor con un aire de triunfo y se alejó calle abajo, silbando una cancioncilla que el viento me trajo en jirones. Era la tonadilla de un anuncio de cerveza, alegre y estúpida. Me aparté de la ventana. El temblor de mis manos se detuvo por completo. El aire en mis pulmones era frío y claro. Había firmado mi papel. Había interpretado mi parte. Ahora, la danza había terminado. Lo que venía a continuación, era otra cosa completamente distinta. Recogí mi móvil de la mesa. Tenía una notificación, un mensaje de don Ernesto, el abogado de la familia. Breve, como siempre. Señora Aroa, es urgente que hablemos. Mañana a las 10 en mi despacho. Asunto, herencia de su tía Elvira.
Una herencia. De tía Elvira, la excéntrica que vivía en Ginebra y a la que todos daban por muerta hace años. Sonreí, por primera vez en semanas. Una sonrisa que no llegó a los ojos. La mañana después de la firma era extrañamente silenciosa. El piso, ahora oficialmente mío y cargado de hipoteca, parecía más grande y más vacío. Luis había ido a un tratamiento temprano, según la nota que dejó en la nevera, escrita con esa letra segura que ya no intentaba fingir debilidad. Su ropa, sus cosas, aún estaban allí, esparcidas como la evidencia de una vida que ya era pasado. Yo me movía entre esos restos como un fantasma, saboreando la quietud. La obra había terminado. Ahora, yo era la única espectadora. Preparé un café, solo. El sonido de la cucharilla contra la porcelana era el único en la cocina. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. No era don Ernesto, aún era temprano. Era Marta, una amiga de la infancia que vivía en Sevilla. La amistad era tibia, de esas que se mantienen por inercia y redes sociales. Aroa, cariño, ¿cómo estás? Su voz sonaba tensa, falsamente alegre. Siento llamar así, de repente. Hola, Marta. Bien, ya sabes, sobreviviendo. Dejé caer la tristeza justa en mi voz. Lo sé, es terrible. Hizo una pausa incómoda. Oye, por eso llamo. Es que, he visto algo. En Instagram. De Lucía Morillo, ¿la recuerdas? Era de mi curso en la universidad. Lucía Morillo. El nombre no me decía nada. No, no creo. Bueno, es una chica de aquí, de Sevilla. Muy animada. Sube muchas historias. Otra pausa, más larga. Aroa, esta mañana subió unas fotos. De una boda. En la Cartuja. Muy íntima, pero muy lujosa. El aire de la cocina se espesó. ¿Y bien?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Es que, en las fotos salía Luis. Soltó la frase de golpe, como si le quemara la boca. Luis, Aroa. Con un traje blanco. Y ella, Lucía, con un vestido de novia. Se casaron esta mañana. Guardé silencio. Un silencio tan perfecto y profundo que Marta mustió un «Hola, Aroa, ¿estás ahí?» Sí, logré decir, con un hilo de voz. ¿Estás segura? Por Dios, Aroa, te mando las fotos. Lo siento mucho, de verdad, no sabía si decírtelo, pero pensé que debía saberlo. Su voz se convirtió en un torrente de disculpas y condolencias. No, hiciste bien. Gracias, Marta. Colgué. Un segundo después, el teléfono vibró con las notificaciones. Las abrí. Allí estaban. La terraza de un hotel con vistas a la Giralda. Un grupo de gente sonriente, brindando. Y en el centro, ellos. Luis. Con un traje blanco impecable, el pelo perfecto, la sonrisa amplia y despreocupada. Sostenían las copas. Lucía, una rubia exuberante de vestido corto y escotado, se colgaba de su brazo, riendo a carcajadas. En otra foto, se besaban. En otra, Luis la levantaba en brazos, con una fuerza que desmentía cualquier enfermedad terminal. Los pies de foto decían, el amor todo lo puede. Almohadilla casados, almohadilla mi vida nueva, almohadilla principio de felicidad. Los miré. Los miré durante mucho tiempo. No sentí el dolor agudo que quizás esperaba. Sentí un vacío inmenso, y luego, un frío que se extendió desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos. La farsa había sido tan completa, tan cruel, tan estúpidamente arrogante. Ni siquiera había esperado un día decente. Firmamos los papeles, y él corrió directo al altar con su amante. Dejé el teléfono sobre la mesa. El café estaba frío. Me levanté y caminé hasta el salón, el mismo donde había fingido su colapso. Ahora, la habitación me pareció un escenario ridículo. Todo era falso, los cojines, los cuadros, los 7 años de vida compartida. La rabia llegó entonces, no como un huracán, sino como una ola de hielo, lenta e implacable. Apreté los puños hasta que las uñas clavaron mis palmas.
Un dolor agudo, real, que me ancló. Lloré. Dejé que las lágrimas cayeran, libres y silenciosas. Pero no lloraba por él, ni por el amor perdido. Lloraba por la estupidez, por el engaño, por mí misma, por haber permitido que aquel hombre mezquino me tratara como a una tonta. Eran lágrimas de furia pura, de humillación convertida en combustible. Cuando se secaron, me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Ojos rojos, pero una mirada quieta, dura como el pedernal. La Aroa que lloraba en la cocina había muerto. La que quedaba atrás tenía cosas que hacer. Fue entonces cuando sonó otra vez el teléfono. Era don Ernesto. Su número, no el de su despacho, sino su móvil personal. Lo atendí. Aroa, dijo su voz, grave y serena como siempre. No usaba, señora Valero, en privado. ¿Estás en casa? Sí, don Ernesto. Necesito verte. Ahora. Es urgente. No había lugar para preguntas en su tono. ¿Ahora, no era mañana a las 10? Las circunstancias han cambiado. O más bien, se han aclarado. Bajaré en 15 minutos. Prepárate. Colgó. Don Ernesto nunca era dramático. Si decía, urgente, lo era. Me vestí rápidamente, pantalones oscuros, un jersey sencillo. Nada de lágrimas, nada de drama. Cuando llamó al timbre, yo ya estaba esperando en el rellano. Subió, un hombre mayor, de traje impecable y pelo blanco muy corto. Su cara, normalmente inexpresiva, tenía una extraña chispa. Entró, sin perder tiempo en saludos. Siéntate, Aroa, dijo, señalando el sofá. Él se sentó en el sillón frente a mí, poniendo su maletín de cuero sobre la mesa de centro. ¿Qué pasa, don Ernesto? Suena grave. Lo es. Y también extraordinario. Abrió el maletín y sacó un sobre grueso, de papel pergamino. ¿Has oído hablar de tu tía Elvira, la hermana menor de tu madre? ¿La que se fue a Suiza hace 30 años? Creí que había muerto. No. Vivía en Ginebra. Una mujer peculiar. Muy privada. Y muy, muy rica. Don Ernesto sacó unos documentos del sobre. Falleció hace 3 meses. De forma silenciosa, como vivió. Su abogado en Suiza me ha contactado ahora. El testamento era muy claro, y los procedimientos allí, lentos pero precisos. ¿Testamento? Yo apenas recordaba a esa tía. Tenía una foto de ella, de niña, con mi madre. Sí. Me miró fijamente. Tu tía Elvira no se llevaba bien con casi nadie de la familia. Consideraba que todos, excepto tu madre, eran unos arribistas sin cultura. Tu madre, Isabel, fue la única que la trató siempre con cariño genuino, incluso después de su alejamiento. Hizo una pausa. En su testamento, nombra como única y universal heredera de toda su fortuna a su sobrina, Aroa Valero, hija de su querida hermana Isabel. El salón se quedó en silencio. Solo se oía el leve zumbido de la nevera en la cocina. ¿Heredará de qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Don Ernesto se ajustó las gafas. De todo. Su apartamento en Ginebra, su colección de relojes, sus inversiones. El patrimonio líquido, tras impuestos y gastos, asciende a, hizo otra pausa, dramática esta vez, a aproximadamente 200 millones de euros. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. 200 millones. No eran 2 millones. Eran 200. Una cifra abstracta, monstruosa. No dije nada. No podía. Los fondos, continuó don Ernesto, observando mi reacción con sus ojos de halcón, ya han sido transferidos al fideicomiso que establecimos a tu nombre, como te aconsejé cuando tu madre falleció. Están en cuentas en Suiza y Luxemburgo. El trámite finaliza mañana. Literalmente, mañana, esa fortuna será totalmente tuya, de libre disposición. Miré los documentos. Vi mi nombre, escrito en elegante tipografía suiza. Vi los números, una fila interminable de ceros.
Tu familia, dijo don Ernesto, y aquí su voz adoptó un tono de genuina perplejidad. ¿No lo sabía? La firma del testamento fue hace años. Pensé, dado el momento delicado de tu divorcio, que tu marido podría haber mencionado algo. O al menos, haberte aconsejado esperar a que esto se resolviera. Alzó la vista hacia mí, y en sus ojos veteranos vi la comprensión total. No era una pregunta sobre Luis. Era un diagnóstico. Un veredicto. La sonrisa que se dibujó en mis labios entonces no fue de alegría. Era otra cosa. Algo frío, afilado, definitivo. Miré a don Ernesto, luego miré por la ventana, hacia el cielo gris de Madrid. No, don Ernesto, dije, con una calma que resonó en la habitación vacía. Mi marido no lo sabía. Tenía otras prioridades. El viejo abogado asintió, muy lentamente. Una chispa de algo que podría haber sido admiración, o tal vez lástima por otro, brilló en sus ojos. Ya veo, dijo simplemente. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos? La frialdad que anidó en mi pecho después de la llamada de don Ernesto no se desvaneció, se asentó, sólida y clara, como el cristal de una ventana recién limpiada. La conmoción inicial ante la cifra 200 millones era abstracta, casi cómica. Lo tangible, lo que llenaba cada rincón de mi ser, era el conocimiento absoluto, la prueba irrefutable de la estupidez monumental de Luis. Había canjeado, con una sonrisa de falso sacrificio, su puesto como mi marido por un billete hacia la ruina, justo cuando la fortuna caía a mis pies. La justicia poética del asunto era tan perfecta que casi dolía. Al día siguiente, sentada de nuevo en el austero despacho de don Ernesto, frente a un portátil nuevo y reluciente, vi cómo se completaban las transferencias finales. Fue un proceso anticlimático, unos clics, unas firmas digitales, unos correos de confirmación. No hubo fanfarrias, ni lluvia de confeti. Solo una línea de números en una pantalla que cambiaba para siempre el eje de mi mundo. Ya está, dijo don Ernesto, cerrando su propio ordenador. Eres, a todos los efectos, una de las mujeres más ricas de este país. Y, oficialmente, nadie lo sabe. Esa es la parte que debe mantenerse así, don Ernesto. Por ahora. Mi voz sonaba extrañamente mía, serena y firme. El viejo asintió, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Es lo sensato. La discreción es tu mejor arma y tu mejor escudo. He tomado la libertad de preparar algunas opciones. Deslizó una carpeta hacia mí. Estos son los nombres de 3 gestores patrimoniales. Independientes, discretos, de mi absoluta confianza. Ninguno trabaja para bancos españoles grandes. Sus clientes son invisibles. La abrí. Breves currículums, historiales impecables. ¿Cuál recomienda usted? Martina Soler, dijo sin dudar. Es joven, brillante, y no tiene miedo de pensar de forma poco convencional. Además, es mujer. Entiende los matices. No hizo falta decir más. Entendía que esto no era solo dinero, era independencia, era seguridad, era venganza fría y calculada. Concertaré una cita, dije, cerrando la carpeta. También necesito cambiar de abogado. Ramón, el de Luis, no puede volver a poner un pie en mi vida. Ya está hecho, respondió él, con un leve brillo de satisfacción en los ojos. Tomás Vázquez. Penalista, pero con una mente estratégica excelente. Es mi sobrino. Puedes confiar en él como en mí. Se encargará de cualquier cuestión legal que surja del proceso de divorcio. La forma en que dijo proceso dejó claro que anticipaba turbulencias. Salí de su despacho caminando sobre el mismo adoquín de la calle Serrano, pero sintiendo que el suelo era distinto. Más firme. Mi primer acto como otra persona fue sencillo. Entré en una pequeña joyería de una calle lateral, no una de las grandes cadenas. Compré unos pendientes. No eran los más caros, ni los más llamativos. Eran de plata y una perla negra diminuta. Elegantes, discretos, y absolutamente míos. Los pagué en efectivo, con unos billetes que saqué de mi bolso de siempre. El gesto, pequeño, fue enormemente liberador. El cambio de vivienda fue el siguiente paso. A través de un contacto de don Ernesto,
sin agencias de por medio, alquilé un ático con vistas al Parque del Retiro. Era luminoso, moderno, seguro. No me llevé casi nada del piso antiguo, solo ropa, unos libros, las fotos de mi madre. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, los cuadros insípidos, el fantasma de Luis. Contraté a una decoradora para que amueblara el lugar desde cero, con líneas limpias y colores tranquilos. Un caparazón nuevo. Mi apariencia externa, sin embargo, se mantuvo cuidadosamente anclada en el pasado. Seguía usando los mismos abrigos discretos, el mismo corte de pelo. Cuando me encontraba con conocidos por la calle vecinos, alguna antigua compañera de cursos, mi papel era el mismo, la mujer apagada, herida, que intentaba recomponer su vida. Bajaba la mirada, daba respuestas cortas, dejaba que una tristeza educada cubriera mis gestos. La noticia del rápido matrimonio de Luis ya había corrido como la pólvora en nuestro círculo, alimentando la lástima hacia mí y el escándalo silencioso hacia él. Yo alimentaba esa lástima. Era mi camuflaje. Una tarde, en la cafetería de un museo donde a veces me refugiaba, el azar me tendió un hilo. Reconocí a una mujer, Carla, que había sido compañera de universidad de Lucía, la ahora señora de Luis. Carla era de esas personas que vibran con el chisme bien intencionado. Tras los saludos de rigor y sus miradas de condolencia, cayó en la cuenta de que yo era la ex de Luis, el que se casó con Lucía Morillo. Dios mío, Aroa, lo siento mucho, dijo, poniendo una mano sobre la mía. Fue todo muy rápido, ¿no? Sí, susurré, mirando mi taza. Fue una sorpresa. Ella, animada por mi supuesta fragilidad, se abrió como una almeja. Lucía es, bueno, ya sabes. Un torbellino. Muy de vida social, de fiestas. Se conoció con Luis en una boda en Marbella, creo. Él debió de parecerle un partidazo, con su negocio familiar y todo eso. Bajó la voz. La pobre no tenía ni idea, por supuesto. Luis le vendió la historia de que era un matrimonio infeliz, que tú no le entendías, que se divorciaba por cobardía, no sé qué rollo. Y lo del cáncer, bueno, eso se lo creyó. Dice que es un acto de amor heroico, alejarte de su sufrimiento. Está convencidísima. Carla puso los ojos en blanco, mezclando compasión con morbo. Entre nosotras, creo que le citaba la idea de salvar a un hombre así, de empezar una nueva vida desde el drama. Es muy de telenovela, ¿sabes? Ahí estaba. No solo la arrogancia de Luis, sino la vanidad ingenua de Lucía. Ella no era una maestra de la intriga, era una niña consentida que se creía la protagonista de un romance trágico. Una pieza más en el tablero, predecible y manejable. Debe de ser duro para ella también, murmuré, con voz llena de una comprensión dolorosa que no sentía. ¿Qué va? Está en las nubes. Luis la ha colmado de regalos, dicen que hasta le ha prometido un viaje a las Maldivas. Aunque, Carla dudó, bajando aún más la voz. Oí por ahí que el negocio de la familia de Luis no anda muy bien. Que los regalos quizás sean más de la tarjeta de crédito que de la cuenta bancaria. Pero bueno, esos son habladurías. No eran habladurías. Eran la confirmación de lo que ya sospechaba. Luis estaba financiando su nueva fantasía con deudas, con el crédito que le daba su nombre y la fachada de su empresa. Una fachada con grietas. Esa noche, en mi nuevo ático aún casi vacío, me senté frente al enorme ventanal que daba al parque oscuro. Encendí el portátil y abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí, pasos. Debajo, enumeré, con fría claridad. 1. Reunión con Martina Soler, gestión patrimonial. Objetivo, blindar, diversificar, hacer que el dinero genere más dinero, de forma invisible. 2. 3. Reunión con Tomás Vázquez, abogado. Objetivo, revisar al detalle el acuerdo de divorcio firmado. Buscar cualquier resquicio, cualquier cláusula que, con la información adecuada, pudiera volverse en su contra si era necesario. Preparar el terreno por si la guerra legal llegaba. 4. 5. Investigación discreta de la situación financiera de Luis y de su empresa. Don Ernesto ya tenía un contacto para esto. 6. 7. Consolidar mi personaje público, la Aroa doliente,
pero que sigue adelante con dignidad. Una presencia débil, pero no rota. La compasión era un escudo excelente. 8. 9. Esperar. El error más grande ahora sería moverse rápido. Luis, en su euforia y con sus deudas, se movería. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. 10. Al final de la lista, añadí una sola palabra, subrayada 2 veces, paciencia. Apagué la luz y me quedé mirando las luces de Madrid. La ciudad bullía allá abajo, indiferente a mi drama, a mi fortuna, a mi fría revolución. Ya no me sentía una fantasma. Me sentía como el arquitecto de un edificio invisible, cuyos cimientos, profundos y silenciosos, comenzaban a hundirse en la tierra firme de mi nueva realidad. La venganza, comprendí, no era un grito. Era un plan. Y el mío acababa de empezar a escribirse. El alquiler del ático se firmó de forma anónima a través de un holding luxemburgués sugerido por Martina Soler. Mi nueva gestora, una mujer de 40 años con la energía contenida de un reactor nuclear y unas gafas de diseñador que no lograban ocultar su mirada analítica, asintió con aprobación cuando se lo conté en nuestro primer encuentro, en una sala de reuniones privada de un club discreto. Bien. El anonimato es un activo. Ahora, hablemos de cómo hacer que este activo trabaje para usted, sin hacer ruido. Mientras Martina desgranaba estrategias de inversión conservadoras pero sólidas, fondos indexados globales, bonos verdes escandinavos, alguna participación minoritaria en startups de biotecnología a través de sociedades interpuestas, la vida pública de Luis y Lucía era un festival de ostentación. Sus fotos en redes sociales, que revisaba desde una cuenta falsa, eran un catálogo de felicidad comprada, cenas en sucis de moda donde la cuenta debía de costar un riñón, fines de semana en París, un coche deportivo nuevo, leasing, seguro, para Lucía. Lucía, o Lulú como se hacía llamar online, publicaba historias con bolsos de diseñador y etiquetaba a Luis, mi héroe. Almohadilla bendecida, almohadilla nueva vida. Él, en sus escasas publicaciones, aparecía más demacrado, pero sonriente. La máscara del enfermo recuperado le venía bien para justificar su ausencia en la empresa familiar, que, según el informe confidencial que don Ernesto consiguió, estaba al borde de la asfixia por unas deudas acumuladas que no dejaban de crecer. Mi personaje, entretanto, era de una discreción monacal. Comencé a frecuentar, de vez en cuando, el mismo café del barrio de antes. Dejaba que me vieran leyendo, con mi aire cansado, mi ropa sencilla. Una tarde, Inés, la dueña, se acercó mientras fregaba una mesa cercana. Aroa, cariño, me alegro de verte. Tienes mejor cara. Gracias, Inés. Día a día, ya sabes. Sonreí, un gesto pequeño y fatigado. Ese hombre, dijo ella, bajando la voz. Un sinvergüenza. Y esa fulana con la que se casó, por el barrio ya se sabe todo. Que si se gastó una fortuna en el vestido, que si han alquilado una finca en la sierra para el verano, con la que está cayendo. Movió la cabeza, escandalizada. Y a ti aquí, dando la cara. Tienes mucho valor. No es valor, Inés. Es seguir respirando, nada más. Bebí un sorbo de mi café. Lo peor es pensar que él sigue enfermo, lidiando con eso, y malgastando energía y, Dios sabe, dinero en esas tonterías. A veces me pregunto si debería, no sé, intentar ayudar. Aunque me haya hecho esto. Dejé la frase caer, cargada de una preocupación dulce y tóxica. Inés me miró con una lástima inmensa. Eres un cielo, Aroa. Demasiado buena. Él no se merece ni que pienses en él. ¿Con lo que te hizo? Bajó aún más la voz. Marisa, la de la frutería, me dijo que el hermano de su marido trabaja en el banco donde la familia de él tiene la línea de crédito. Dice que están a punto de cortársela. Que piden avales por todas partes. Así que de riqueza, nada, hija. Pura fachada. Fachada, la palabra clave. Asentí, con los ojos bajos. Qué pena. Con lo duro que trabajó su padre para levantar el negocio. La semilla estaba plantada. No era yo quien difundía rumores. Era Inés, era Marisa, era el hermano del marido. El tejido social del barrio, ese entramado de miradas y comentarios, hacía el trabajo por mí.
La historia se ajustó, Luis, el marido enfermo y abandonado, pero también el empresario irresponsable que malgastaba su supuesta fortuna en caprichos mientras su empresa se hundía. La compasión inicial hacia él comenzaba a teñirse de desprecio. El golpe maestro, sin embargo, fue más quirúrgico. Tomás Vázquez, mi nuevo y astuto abogado, se frotaba las manos con fruición ante el acuerdo de divorcio que Ramón había redactado. Es de una mezquindad técnica admirable, Aroa. Renuncias a casi todo, asumes la hipoteca de un piso cuyo valor está a punto de caer, y él se lleva el coche y se libra de sus deudas, que son, según esto, de carácter personal. Miró por encima de sus gafas. Pero contiene un error. O una omisión, más bien. ¿Cuál? Cláusula 7b. Habla de la disolución de la sociedad de gananciales. Pero ustedes se casaron en separación de bienes, por petición expresa de él, según veo en el certificado. Tomás esbozó una sonrisa de lobo. Ramón, o fue muy descuidado, o asumió que usted no se daría cuenta y firmaría lo que fuera. Esta cláusula, al no corresponder a su régimen matrimonial real, es potencialmente nula. Y si es nula, todo el acuerdo podría cuestionarse. No quería cuestionarlo. Quería que se mantuviera firme como roca. Era mi escudo. No quiero tocarlo, Tomás. Quiero que ese acuerdo sea inquebrantable. Pero ese error, guárdelo. Podría ser útil. Tomás asintió, entendiendo al instante. Como un as en la manga. Por si las cosas se ponen feas. Y las cosas para Luis se pusieron feas antes de lo previsto. Una mañana, mi teléfono particular, el antiguo, el que él conocía, vibró con su nombre. Hacía semanas que no llamaba. Contemplé la pantalla durante 3 tonos completos antes de deslizar el dedo para atender. Puse voz de sueño, de confusión. Diga. Aroa. Soy yo. Su voz sonaba áspera, tensa. No había rastro de la piedad teatral de antaño. Luis. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Los tratamientos? Inyecté ansiedad en la pregunta. Una pausa. Un carraspeo. Sí, sí. Eso, va tirando. Mira, te llamo por otra cosa. Dudo. Han surgido unos imprevistos. Con la empresa. Problemas de liquidez, ya sabes, con todo este lío de mi salud, he estado desconectado. Lo siento mucho, susurré, llenando la frase de una empatía vacía. Sí, bueno. El caso es que necesitaría un pequeño préstamo. Una cantidad, no muy grande. Para cuadrar unas facturas, pagar nóminas este mes. Una solución temporal. Las palabras salían a borbotones, como si le costara trabajo pronunciarlas. ¿Tú tienes tu parte de los ahorros, la de la cuenta, vivir? Yo te lo devolvería en cuanto se normalice, con intereses, por supuesto. Ahí estaba. La primera petición. La tentación de acudir a la esposa a la que había despojado. Respiré hondo, dejando que el silencio al otro lado de la línea se volviera incómodo. Luis, yo no tengo casi nada de eso ya. Mi voz tembló, perfectamente. La hipoteca de este piso es muy alta. Y sin tu sueldo, he tenido que buscar trabajos. Doy clases de francés por las mañanas, y por las tardes ayudo en una librería. Lo justo para llegar a fin de mes. Lo siento mucho. Me encantaría ayudarte. Añadí un sollozo ahogado, apenas audible. El silencio al otro lado fue glacial. Luego, un bufido de frustración. ¿Clases de francés? ¿En una librería? El desprecio en su voz era palpable. Había esperado encontrar a la Aroa sumisa, con sus ahorrillos intactos, dispuesta a solucionarle la papeleta. Encontró a una mujer que barría el suelo de una tienda. Su desilusión era casi tangible. Sí. Es lo que hay. Lo siento, Luis. De verdad. Está bien. No importa. Ya me las arreglaré. Colgó bruscamente. Dejé el teléfono sobre la mesita de mármol del nuevo salón. No había mentido. No tenía casi nada de esos ahorros. Tenía otros.
Muchos otros. Me acerqué al ventanal. La tormenta se avecinaba en su horizonte, no en el mío. Y yo, desde mi atalaya silenciosa y segura, acababa de negarle el paraguas. El primer acto de la obra había terminado. El segundo, la caída, acababa de comenzar. La llamada de Luis fue el primer trueno, pero la tormenta tardó unas semanas en desatarse por completo. Desde mi ático, seguí los hilos a través de informes discretos y de las alegres publicaciones de Lucía, que empezaron a espaciarse, a perder su brillo frenético. Los viajes a París fueron sustituidos por escapadas románticas a hoteles de carretera. Los bolsos de diseñador dejaron paso a hallazgos únicos de tiendas de segunda mano. La narrativa de su felicidad empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la realidad económica. Fue un banquero, un viejo conocido de la familia de mi padre, quien, sin querer, puso a Luis sobre la pista. Don Federico, de casi 70 años, me encontró, casualmente, en la misma cafetería de siempre. Su mirada era de genuina preocupación. Aroa, hija, ¿cómo estás? Sus ojos escudriñaron mi rostro, buscando signos de hundimiento. Sobreviviendo, don Federico. Un día a la vez. Ofrecí mi sonrisa más cansada. Tu padre habría estado orgulloso de tu entereza. Bebió un sorbo de su cortado. Oye, quería preguntarte, por si podías ayudarte, esa herencia de tu tía Elvira, la de Ginebra. Los trámites bancarios, ya sabes, son un lío. A nosotros nos llegó un comunicado de un banco suizo para verificar unos datos, algo sobre la transferencia final a tu fideicomiso. Todo en orden, ¿verdad? Mi sonrisa se congeló, solo un instante. Don Federico no era chismoso, era meticuloso. Su banco había manejado algunos asuntos de mi madre. Sí, todo en orden, gracias. Don Ernesto se ocupa de todo. Me alegro. Es una cantidad considerable. Menos mal que está en buenas manos. Su mirada fue significativa. No mencionó cifras, pero sabía. Bueno, si necesitas algo, ya sabes. Se despidió con un apretón de manos firme. No pasaron 48 horas. Estaba en mi nuevo despacho, una habitación acristalada con vistas al retiro que Martina Soler había ayudado a amueblar con un estilo minimalista y caro, revisando los balances de una posible inversión en energías renovables en Portugal, cuando el portero electrónico sonó con una insistencia salvaje. Señora, hay un señor aquí, un Luis Valero. Dice que es su marido. Está muy alterado, insiste en subir. La voz del portero, normalmente imperturbable, sonaba nerviosa. No era una sorpresa. Era el siguiente movimiento lógico, el único que le quedaba. Déjele pasar, Jorge. Y no se preocupe, lo esperaré. Me levanté, no para recibirle, sino para situarme detrás del escritorio de roble macizo, un bastión. Llevaba unos pantalones de vestir negros y una blusa de seda color crema, sencilla pero de un corte que hablaba por sí solo. Mi pelo, recogido en un moño bajo, y los pendientes de perla negra, eran mis únicas joyas. Quería parecer serena, inaccesible. Como la dueña del lugar, que era. La puerta se abrió de golpe. Luis irrumpió en la habitación, y durante un segundo, se detuvo en seco, sus ojos recorriendo el espacio, las vistas panorámicas, los muebles de diseño, el silencio caro que envolvía todo. Luego, su mirada se clavó en mí. No parecía el hombre que se había ido hacía meses. Estaba pálido, con ojeras profundas. Llevaba el mismo traje gris de siempre, pero ahora le quedaba holgado, arrugado. Su respiración era agitada. ¿Qué es esto, Aroa? Su voz era un gruñido ronco. ¿Qué demonios es todo esto? Es mi casa, Luis. Mi voz sonó tranquila, neutra, como si hablara con un repartidor. ¿No deberías estar llamando antes de venir? Tu casa. Soltó una risotada amarga, dando un paso hacia el escritorio. Su mirada recorrió el espacio de nuevo, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una explicación que no fuera la obvia. ¿Pagada con qué? ¿Con las migajas de tu salario en la librería? Por favor. Golpeó la palma de su mano sobre el cristal del escritorio. ¿De dónde ha salido este dinero? Me incliné ligeramente hacia adelante,
apoyando las yemas de los dedos sobre la superficie pulida. ¿Por qué esa urgencia por saberlo, Luis? Tienes tu nueva vida, tu nueva esposa. Mis asuntos ya no te incumben. Firmamos los papeles, ¿recuerdas? Lo justo y equitativo, punto. Su rostro se contrajo. Mi calma parecía enfurecerle más que cualquier grito. Me han dicho cosas, Aroa. Cosas que no cuadran. Don Federico, el del banco, le comentó a un socio, que le comentó a mi primo, que a ti te había caído del cielo una herencia. ¿Es eso? ¿Una herencia? ¿Y cuándo ibas a pensar en decírmelo? La indignación en su voz era grotesca. Una herencia, repetí, saboreando la palabra. Sí, Luis. De mi tía Elvira. La que vivía en Ginebra. La que todos dábamos por muerta. Hice una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras se acumulara en el aire acondicionado de la habitación. Murió hace meses. Su testamento me nombraba única heredera. Los trámites, bueno, los trámites bancarios suizos son lentos. La transferencia final se completó. Hice un gesto vago con la mano. El día después de tu boda. El efecto fue instantáneo y mejor de lo que hubiera podido imaginar. El color huyó por completo de su rostro, dejándolo de un tono grisáceo, ceroso. Sus labios se separaron, pero no salió sonido alguno. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron como platos, fijos en mí, buscando en mi rostro algún signo de mentira, de broma. No lo encontraron. Solo encontraron una verdad fría, dura, inmutable. El día, después. La frase salió en un jadeo. Se tambaleó, como si le hubieran golpeado en el estómago. Tuvo que apoyar una mano en el respaldo de una silla para no caer. No. No es posible. Oh, sí lo es. Me levanté, dando la vuelta al escritorio con lentitud, manteniendo la distancia entre nosotros. 200 millones de euros, Luis. Aproximadamente. Los detalles exactos los tiene mi gestora. Cada palabra era un clavo. Llegaron a mis cuentas, a mi nombre, el mismo día que tú y Lucía os estabais haciendo fotos frente a la Giralda. Tú lo sabías. El grito le desgarró la garganta. La incredulidad se transformó en una ira cegadora. Sabías que esto iba a pasar y me dejaste firmar. Me engañaste. Fue demasiado. La hipocresía, la audacia. Una risa seca, cortante, me escapó. Yo te engañé, Luis. Yo. Avancé un paso, y por primera vez dejé que toda la frialdad que llevaba meses almacenando se filtrara en mi voz. Tú te fingiste moribundo. Tú me miraste a los ojos y me dijiste que me querías lo suficiente como para alejarme de tu sufrimiento. Tú, que no tenías ni un resfriado, armaste todo un teatro de quimioterapia y pronósticos funestos para que yo, la estúpida de tu mujer, firmara un papel que me dejaba en la ruina mientras tú te librabas de mí para correr a casarte con tu amante. Hablé despacio, con una claridad mortal. El único engaño aquí fue el tuyo. Y fue tan perfecto, tan convincente, que funcionó. Pero el dinero, balbuceó, su ira dando paso a un pánico creciente. Ese dinero era de los dos, que éramos marido y mujer. Éramos marido y mujer cuando tú decidiste fingir un cáncer para divorciarte de mí, repliqué, implacable. El testamento de mi tía era anterior. El dinero nunca fue tuyo. Ni siquiera lo oliste. Porque estabas demasiado ocupado planeando tu nueva vida con Lucía, demasiado ocupado fingiéndote muerto, como para preguntar siquiera por los asuntos de mi familia. Me acerqué un poco más. Ya podía ver el sudor en su sien. ¿Sabes lo más irónico, Luis? Que si te hubieras quedado, si hubieras sido un hombre medio decente, o incluso si solo hubieras esperado un mes más antes de montar tu farsa, hoy serías el marido de una de las mujeres más ricas de España. Habrías tenido tu parte, legal, moral, de todo esto. Hice un gesto amplio que abarcaba la habitación, la vista, la ciudad más allá. Pero no. Tú lo cambiaste todo. Por Lucía. Por salir de unas deudas. Por tu libertad. La cambiaste por un papel de divorcio que firmé llorando, el día antes de convertirme en heredera.
Sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No fui yo quien te engañó, Luis. Fuiste tú. Y tu premio por ese engaño perfecto fue perderlo absolutamente todo. Él se derrumbó. Literalmente. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre la suave alfombra de lana. No lloraba. Jadeaba, como un pez fuera del agua, mirando al vacío con una expresión de absoluto y total horror. El mundo, su mundo, se había desintegrado en cuestión de segundos. Todo su cálculo, su mentira, su nuevo matrimonio, se revelaban como el error más catastrófico de su vida. 200 millones, murmuró, en un susurro ronco. Dios mío, 200. Ahora, si no te importa, dije, volviendo a mi sitio tras el escritorio, tengo trabajo que hacer. Tomé un bolígrafo de mi escritorio, un simple objeto de metal pesado y elegante. La salida es por donde has entrado. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos ya no había ira, ni siquiera desesperación. Había un vacío absoluto, el reconocimiento de una derrota tan completa que no dejaba lugar a nada más. Se levantó con torpeza, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave, definitivo. Me quedé inmóvil, escuchando el sonido del ascensor bajando. Luego, dejé escapar el aire que tenía contenido en los pulmones. La tensión se disipó, dejando a cambio una paz extraña, hueca. Había dicho las palabras. Le había mostrado el abismo. Y lo había visto caer en él. Tomé el bolígrafo que había sostenido. Era caro, pesado, un regalo de Martina Soler por mi nueva etapa. Lo giré entre mis dedos. En el metal pulido, vi reflejada mi propia imagen, distorsionada, fría. No sentí triunfo. Solo un alivio inmenso y silencioso. El espectáculo había terminado. Ahora, solo quedaba esperar a que el telón cayera del todo. La paz que siguió a la partida de Luis fue breve y engañosa. No era más que el ojo del huracán. Lo supe cuando, al día siguiente, mi portero Jorge me informó con voz preocupada que un señor, con muy mal aspecto, había estado rondando el edificio toda la mañana, fumando un cigarro tras otro frente a la entrada de servicio. Era Luis. Su orgullo herido y su desesperación se estaban transformando en acoso. No llamaba, no intentaba entrar. Solo vigilaba. Era una presencia fantasma, una amenaza silenciosa que buscaba debilidad. Tomás Vázquez, mi abogado, no se inmutó cuando se lo conté. Es previsible. El impacto ha pasado y ahora viene la negociación, o más bien, la súplica. Está acorralado. Su empresa, Valero e Hijos, S.L., recibió la notificación oficial del banco ayer. Les cortan la línea de crédito en 15 días. Sin avales nuevos, quiebra. Me pasó una hoja por el escritorio. Era un extracto bancario de una cuenta a nombre de Lucía Morales. Mostraba varios cobros de tiendas de lujo y un ingreso importante, hace 3 semanas, procedente de Luis. Está financiando su nuevo estilo de vida con el último capital líquido que le queda. Cuando se seque, se secará todo. ¿Y Lucía?, pregunté, observando los números. Está asustada, dijo Tomás con una mueca. Mis contactos me dicen que ha empezado a hacer preguntas. Sobre la salud milagrosa de su nuevo marido, sobre el estado real de sus finanzas. La historia del cáncer heroico se le está desmoronando. Y cuando se entere de que él la corteja con dinero prestado que ya no tiene. Dejó la frase en el aire. La tormenta llegó, como sabía que llegaría, pero en forma de lluvia torrencial y de barro. Fue una tarde de un aguacero especialmente violento sobre Madrid. El timbre de mi ático sonó, una vez, otra, insistente, histérico. En la pantalla del videoportero vi a Luis, empapado, el pelo pegado a la frente, golpeando la cámara con la palma de la mano. Aroa. Aroa, sé que estás. Tenemos que hablar. Por favor. Su voz era un aullido distorsionado por el aparato. No dije nada. Observé. Finalmente, dejó de golpear. Se desplomó contra la pared del vestíbulo, hundiendo la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando abrí la puerta de la calle, a distancia, con el mando. Lo vi levantar la cabeza, con una esperanza salvaje en los ojos,
y arrastrarse hacia el ascensor. Cuando entró en mi casa, era un espectro. Goteaba agua sobre el suelo de mármol, temblaba. Olía a alcohol barato y a desesperación. La elegancia de sevillano seguro de sí mismo había muerto. Lo que quedaba era un hombre roto. ¿Qué quieres, Luis? Mi voz sonó plana en el amplio salón. Él miró a su alrededor, a los muebles de diseño, a las vistas ahora grises por la lluvia, y algo se quebró dentro de él. Cayó de rodillas, otra vez. Pero esta vez no fue un colapso de shock. Fue una postración deliberada, teatral y patética. Aroa, por el amor de Dios. Por todo lo que fuimos. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. Lo siento. Lo siento mucho. Fue un error terrible, monumental. Estaba asustado, la empresa se iba a pique, me sentía atrapado, y Lucía, ella no significaba nada, fue una estupidez. Deja de mentir, lo interrumpí, sin alzar la voz. Aquí no hay nadie a quien engañar ya. Él tragó saliva, tembloroso. Tienes razón. Tienes toda la razón. Soy un imbécil. Un soberbio. Pero mira. Alzó las manos, suplicante. Mira en lo que me he convertido. Estoy arruinado. La empresa de mi padre va a quebrar. Lucía, cuando se entere de que no hay dinero. Una risa amarga, casi un hipo, le sacudió el cuerpo. Me va a dejar. Lo sé. Y me lo merezco. Lo merezco todo. Pero no puedo con todo esto. Necesito ayuda. Se arrastró unos centímetros hacia mí, sobre las rodillas. Tú puedes ayudarme. Tienes ese dinero. No te pediré que volvamos, sé que eso es imposible. Pero un préstamo. Solo un préstamo. Lo que necesito para salvar la empresa, para pagar a los acreedores más urgentes. Te lo devolveré con intereses, te lo firmo todo, hipoteco lo que haga falta. Pero no puedo ver cómo todo lo que construyó mi padre se desmorona. No puedo. Lo observé. Este hombre de rodillas, suplicando, era la antítesis del hombre que había planeado con tanta frialdad mi desgracia. No sentí compasión. Solo un profundo y cansado asco. ¿Y por qué iba a hacer eso, Luis?, pregunté. Después de todo lo que hiciste. Después de la farsa, del desprecio, de tu boda relámpago. ¿Por qué? Porque no eres como yo, dijo, y por primera vez, hubo un destello de algo que podía ser verdad en sus ojos. Porque eres buena. Porque lo fuiste siempre. ¿Y por qué? Porque aunque yo no lo merezca, mi padre sí. Él no tuvo la culpa de nada. Fue su último movimiento, su último intento de tocar una fibra. Habló de su padre, un hombre honrado que había trabajado toda su vida. Y por un instante, breve como el parpadeo de un relámpago, dudé. No por él, sino por el fantasma de un hombre anciano que iba a ver cómo su legado se hacía añicos. Pero entonces recordé. Recordé sus ojos cuando firmé los papeles, ese destello de alivio. Recordé la foto de su boda, su sonrisa despreocupada. Recordé a mi madre, a la que él nunca había respetado del todo, y a mi tía Elvira, cuya fortuna él había desdeñado sin saberlo. Recordé a la Aroa que lloró en la cocina, sintiéndose la persona más tonta del mundo. Respiré hondo, llenándome de la certeza fría que había construido ladrillo a ladrillo estos meses. No, Luis, dije, y mi voz sonó clara y firme, cortando el aire húmedo de la habitación. No te ayudaré. Él dejó escapar un gemido, como si le hubieran golpeado. Tu padre, continué, construyó algo con su esfuerzo. Tú lo has derribado con tu arrogancia, tu mentira y tu cobardía. No voy a ser yo quien pague los platos rotos de tu fiesta. No con un céntimo de mi dinero. Ni con un préstamo, ni con un regalo, ni con una limosna. Es una fortuna. Ni siquiera lo notarías, gritó, la súplica transformándose en rabia nuevamente. Eso no importa, repliqué. Es mío. Y tú renunciaste a cualquier derecho sobre mí, o sobre lo que fuera mío, cuando te fingiste moribundo para huir con tu amante. Tu problema, Luis, no es la falta de dinero. Es la falta de carácter. Y el carácter no se compra. Se puso de pie,
tambaleándose. La humillación y la furia le enrojecían el rostro. Eres una bruja. Una bruja rencorosa. Te sentaste a ver cómo me hundía. Te equivocas, dije, acercándome a la puerta y abriéndola de par en par. La corriente de aire frío de la escalera entró en la habitación. No me senté a verlo. Me senté a vivir mi vida. La vida que tú tan amablemente me devolviste cuando te fuiste. Tú elegiste tu camino. Ahora, elige cómo caminarlo. Solo. Se quedó mirándome, empapado y tembloroso, y en sus ojos vi pasar todas las etapas, la súplica, el odio, la aceptación. Finalmente, sin una palabra más, pasó junto a mí y salió al rellano. No miró atrás. Escuché sus pasos, lentos y pesados, alejándose por las escaleras. No usó el ascensor. Cerré la puerta. El silencio volvió, más profundo que antes. Me apoyé en la madera, sintiendo el latido de mi corazón, rápido pero firme. No había euforia. No había alegría. Solo una certeza enorme y tranquila. Había trazado una línea en la arena, y me había mantenido firme en mi lado. Al día siguiente, llamé a Tomás Vázquez. Quiero crear una fundación. Con parte de la herencia. Una fundación que ayude a mujeres que están pasando por situaciones de vulnerabilidad tras un cáncer. Que ofrezca apoyo psicológico, ayudas para conciliación, becas. Que se llame Fundación Isabel, por mi madre. Tomás, al otro lado de la línea, guardó silencio un momento. Es una idea poderosa, Aroa. Y un buen uso del dinero. Sí, dije, mirando por la ventana al parque, donde el sol empezaba a secar los charcos de la tormenta. El mejor uso posible. No era perdón. No era olvido. Era transformación. Tomar el veneno que él había creado y convertirlo en algo que curara otras heridas. Mi línea en la arena no era un muro de venganza. Era el límite de un territorio nuevo, el mío, desde el que podría mirar hacia atrás, sin rencor, pero sin dar ni un paso atrás. La tormenta había pasado. Y yo, contra todo pronóstico, no solo seguía en pie, sino que había empezado a construir un refugio. El tiempo, que todo lo cura o al menos lo entierra, pasó sobre Madrid con su indiferencia habitual. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La tormenta que envolvió a Luis se disipó, dejando a su paso un paisaje de ruina silenciosa. Valero e hijos, S.L. se declaró en quiebra. Los acreedores se repartieron los restos como cuervos. La casa familiar en Sevilla, la que tanto orgullo le daba a su padre, fue subastada. Don Agustín, el padre, se retiró a vivir con una hermana a un pueblo de Cádiz, dicen que con la salud quebrantada y el corazón roto. Nadie supo dar con el paradero exacto de Luis. Unos dijeron que había intentado suerte en Alemania, otros que se había marchado a América Latina con lo opuesto. Lucía, la efímera señora Valero, borró todas sus redes sociales. Un conocido común comentó, con un encogimiento de hombros, que había vuelto con su familia en Málaga, un poco más curada de espanto. De todo aquel naufragio, yo solo guardé un recuerdo tangible, un sobre que llegó a mi buzón, sin remite, con el sello de Sevilla. Dentro, solo la alianza de boda que yo le había dado. Nada más. Ni una nota, ni una disculpa. Solo el círculo de oro, frío y mudo. Lo guardé en un cajón, junto a los papeles del divorcio. No como un tesoro, sino como una prueba, un artefacto de una guerra ya terminada. Mi vida, en cambio, se llenó de un propósito tranquilo y luminoso. La Fundación Isabel dejó de ser un proyecto sobre el papel para convertirse en una realidad vibrante. Alquilamos un espacio amplio y lleno de luz en Chamberí. Contratamos a un equipo pequeño pero dedicado, psicólogas, trabajadoras sociales, una asesora legal. La presentación a la prensa fue discreta. Yo hablé, breve y serena, de mi madre, de su fortaleza silenciosa, y de la necesidad de tender una mano a quienes luchan contra la enfermedad no solo en el cuerpo, sino en su vida, en su economía, en su alma. No mencioné a Luis. No hizo falta. Mi historia, fragmentada y distorsionada, ya flotaba en el aire, y daba un peso especial a mis palabras. No era la mujer rica haciendo caridad. Era una superviviente construyendo un refugio para otras.
Una tarde de otoño, especialmente dorada, estaba en la fundación revisando los primeros informes de becas concedidas cuando sonó el teléfono de mi despacho. Era don Ernesto. Aroa, hay un caballero aquí que insiste en verte. Dice que es un viejo amigo de la familia. Un tal señor Domínguez. El nombre no me decía nada. ¿De qué quiere hablar? No lo dice. Solo insiste en que es importante. Tiene un aire de galerista. Intrigada, di permiso para que subiera. El hombre que entró en mi despacho era alto, de pelo entrecano y bien cortado, con una elegancia discreta. Llevaba una carpeta de artista bajo el brazo. Señora Valero, mil disculpas por la intrusión. Soy Ignacio Domínguez. Su madre, Isabel, y mi padre fueron grandes amigos. Incluso compraron juntos, hace muchos años, un pequeño grabado de Goya que a ambos les encantaba. El recuerdo, lejano y dulce, me llegó. Mi madre había mencionado aquello. Sí, lo recuerdo vagamente. ¿En qué puedo ayudarle, señor Domínguez? En nada, en realidad. O quizá en algo. Puso la carpeta sobre mi mesa. Soy el director de la nueva sala de exposiciones del Museo ABC. Estamos organizando una muestra sobre ilustración contemporánea española con temas sociales. He estado siguiendo, como mucha gente, el trabajo de su fundación. Me parece de una sensibilidad extraordinaria. Hizo una pausa. Y también he visto, por pura casualidad, algunos de los bocetos que usted misma ha estado publicando de forma anónima en ese blog de arquitectura emocional. Me sorprendió. Era un hobby secreto, unos dibujos sencillos sobre espacios que sanan, luz que reconforta. Son solo esbozos. Un pasatiempo. Son mucho más que eso, dijo con convicción. Tienen alma. Y encajan perfectamente con el espíritu de una de las salas de nuestra exposición, que queremos dedicar al espacio como refugio. Me gustaría, si usted lo permite, incluir algunos. Con su nombre, o sin él, como prefiera. La propuesta me dejó sin palabras. No era el dinero, ni el reconocimiento social. Era la validación de algo que había nacido de mi silencio, de mi observación, de mi propia reconstrucción. Algo que era solo mío, y que ahora alguien quería compartir. Le agradezco mucho la propuesta, señor Domínguez. Déjeme pensarlo. Por supuesto. Me dejó su tarjeta y se despidió con una inclinación de cabeza. Quedé sola, con la carpeta sobre la mesa y el sol de la tarde bañando la habitación. Unos minutos después, salí de mi despacio y me dirigí a la sala común de la fundación. Allí, dos mujeres, María y Sonia, tomaban un café. María estaba en remisión de un cáncer de mama y la fundación ayudaba con la escolarización de su hija pequeña. Sonia, más joven, era trabajadora social. Hablaban y reían, en un rincón lleno de plantas. Señora Aroa, pase, dijo Sonia al verme. Me acerqué. ¿Cómo va todo? María sonrió, una sonrisa que aún tenía sombras, pero también luz. Gracias a este lugar, respiro. Mi niña está contenta en el cole, y yo puedo venir aquí a hablar, o simplemente a no pensar. Es un lujo. No era un lujo. Era un derecho. Pero su palabra me llegó al corazón. Don Ernesto, que había venido a traer unos documentos, apareció en la puerta. Me vio con ellas y esperó, discreto como siempre. Al rato, me reuní con él en el pequeño jardín interior que habíamos habilitado. Todo está en orden con la adquisición del local de al lado, me dijo. Podremos ampliar el taller de reinserción laboral. Perfecto. Miré a mi alrededor. El jardín, las ventanas iluminadas, el murmullo tranquilo del interior. ¿Recuerda, don Ernesto, lo que me dijo aquel día en el piso viejo? ¿Por dónde quieres que empecemos? Punto. El viejo abogado esbozó una de sus raras sonrisas. Lo recuerdo. Y usted ha elegido un buen camino para empezar, y para continuar. No fue un camino de venganza, al final, reflexioné en voz alta, más para mí que para él. La venganza fue un espejismo. Un espejismo que me mostró el desierto en el que estaba, pero no me dio agua. Esto, y señalé el edificio, esto es el agua. Esto es lo que construyes cuando dejas de mirar al desierto que dejaste atrás.
Don Ernesto asintió, con una mirada de profundo entendimiento. La mentira lo destruyó a él. Y la verdad, Aroa, la terminé por él, con una paz que nacía de las cenizas. La verdad no me hizo rica, don Ernesto. La verdad me hizo libre. Y esto es lo que un ser libre elige construir. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. No hacían falta más palabras. El círculo se había cerrado. No de forma perfecta, ni feliz. Pero de forma completa, honesta, y mía. La Aroa que firmó unos papeles con manos temblorosas ya no existía. En su lugar, desde este jardín tranquilo, yo miraba hacia un futuro que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía miedo de habitar. Eu fiquei nessa daí, sabe? Mas, ô, mó medinho, você é louco.